Saludos cordiales, estimados estudiantes. Estamos ya en la unidad 4 de la asignatura de Química. Durante esta última unidad vamos a aprender lo importantes que son los gases, así como aprenderemos acerca del pH, para qué es, para qué nos sirve. Durante estas 4 semanas, nosotros vamos a tomar una temática que nos haga resaltar esta importancia de los gases. Desde ahora en adelante, yo seré su comandante y ustedes serán los tripulantes de la gran chimenea. Así iniciamos la unidad 4. Nuestra primera misión será conocida como el despertar de los pulmones de acero. Hablaremos sobre las propiedades de los gases y la ley de Boyle. Como nos daremos cuenta, el aire es nuestro recurso más valioso. Por eso, nuestro objetivo de hoy es aprender a dominarlo a través de la ley de Boyle. Para entender cómo salvar el aire del refugio, primero debemos entender qué es un gas. Imaginen a las moléculas como niños en un recreo. Corren, saltan, chocan por todas partes, ocupando cada rincón del patio. Esta libertad de movimiento es lo que le permite al oxígeno que llene nuestras cabinas. Guíense en las imágenes. Tenemos una comparativa del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso. El estado sólido se caracteriza por ser una estructura rígida, analogía de la vieja superficie. Las personas serían como que están sentadas en una iglesia pegadas sin moverse, como cuando vamos en el metro, en el trole a hora pico. Nosotros seríamos esas moléculas que no pueden girarse, no pueden moverse con facilidad. Así estarían las moléculas en el estado sólido. En cambio, en el estado líquido, las moléculas están en flujo constante. Serían como personas caminando en un mercado. Se rozan, sí. Se mueven constantemente. En el estado gaseoso se considera un caos molecular. Aquí serían estos niños que están en el patio de recreo chocando, saltando, corriendo por todos lados, cargados de demasiada energía y buscan ocupar todos los espacios posibles. El gas, por esta razón, no tiene forma. Corre por todos lados a ocupar todo el espacio disponible en el refugio, como un frasco de perfume abierto. Imaginémonos que nosotros hemos abierto un ambiental, un frasco de perfume, y poco a poco las moléculas de ese gas, de ese perfume, van a tratar de invadir toda nuestra habitación. Esa propiedad se conoce como expansión, que es característica de los gases. Otra propiedad también característica de los gases es la compresibilidad. Existe un inmenso espacio entre estas moléculas. Por tal razón podemos atraparlas, apretarlas para que permanezcan más juntos, a pesar de que su energía les pide que traten de expandirse. Siempre van a buscar expandirse. Eso es lo que ocurre con el gas licuado de petróleo, el GLP, que es ese gas que nosotros compramos para cocinar. Lo hemos apretado tanto dentro del cilindro que las moléculas se juntaron hasta cambiar a este otro estado, al estado líquido, hasta hacerse líquido. Sin embargo, eso solo es algo temporal. Nosotros conectamos la bombona de gas a la cocina y la máxima energía que tienen en ese espacio mínimo les hace querer salir disparados lo más pronto posible. Apenas se abre la cocina, el gas sale y vuelve a cambiar del estado líquido al estado gaseoso. Ahora que comprendemos un poco más de cómo se diferencian estos estados, vamos a tener una alerta técnica: la anulación del sistema. En el refugio que nosotros nos encontramos, la escala Celsius es obsoleta. Sé que aquí en Ecuador nosotros calculamos con grados Celsius. Sin embargo, si nosotros llegamos a utilizar esta medida en los ejercicios, los resultados serían letales. Las máquinas siempre van a necesitar que procesemos los datos en Kelvin, que es otra unidad de medida.
para que los cálculos de presión no fallen, debemos de hablar este idioma. Es como que nosotros quisiéramos llegar a un lugar, tenemos que aprender las palabras claves de ese lugar. Para eso es muy sencillo. Si el sensor marca una temperatura en grados Celsius o grados centígrados, yo tengo que utilizar esta fórmula. Para transformar de grados centígrados a Kelvin, yo voy a tomar la unidad de medida de centígrados y sumarle 273. Veamos un ejemplo. En la antigua ciudad costera de Guayaquil, a 30 grados centígrados se encontraban ese día las personas. Pero si nosotros queremos saber cuánto es en Kelvin, tenemos que sumar estos 30 más 273. Esto equivale a 303 Kelvin. Si los sensores de nuestras maquinarias utilizan grados centígrados, los ejercicios no les van a salir con los resultados correctos. Siempre verifiquemos que se encuentren en la unidad de medida Kelvin. El cero absoluto, la temperatura más fría del universo, el punto de muerte térmica donde hasta los átomos se congelan y se detienen por completo, se encuentran en los 0 grados Kelvin, como dato curioso. Y ahora vamos a lo que nos interesa, lo más importante de esta noche. La ley de Boyle. Esta ley también es conocida como la ley de Boyle y Marioud. Es una relación de equilibrio en el cual vamos a encontrar dos variables, la presión y el espacio, mientras se mantiene constante la tercera variable, que es la temperatura. A temperatura constante, la presión y el espacio vital juegan un sub y baja de vida o muerte. Son fuerzas enemigas. ¿Cómo nosotros podríamos traducirlo esto? Es como un buceador. Mientras más profundo baja el buceador, más lo va a apretar el agua y más pequeños se van a hacer sus pulmones. Por lo tanto, si ha aumentado la presión, el volumen de sus pulmones se ha reducido. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes compran una funda de papas aquí en la sierra y viajan a la costa. Al viajar a la costa, ustedes están descendiendo algunos metros y por lo tanto van a tener más capas de presión de la atmósfera. Porque hay una columna de aire que siempre está sobre nosotros aunque no nos damos cuenta. Esa presión extra que sentimos sobre nosotros hace que esas funditas de papas, al viajar de la sierra a la costa, se hagan más pequeñas, se compriman. En el fondo del mar, el agua hace exactamente lo mismo, pero con nosotros, con nuestro cuerpo, con los pulmones. Si nosotros traducimos esto a una fórmula, nos vamos a dar cuenta que si la presión sube, el espacio se achica. El espacio sería el volumen. Entonces, si la presión aumenta, el volumen disminuye. En cambio, si la presión disminuye, el volumen o el espacio va a aumentar. Y tenemos esta fórmula. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. La presión nosotros la medimos en atmósferas, cuyo símbolo es ATM. Y el volumen lo podemos medir en litros o en mililitros. Veamos otro ejemplo práctico, una simulación. Una jeringuilla contiene 10 mililitros de aire a una atmósfera de presión. Imaginemos que sellamos la punta de esta jeringuilla y apretamos este émbolo para reducir el espacio a 5 mililitros. Nosotros hemos pasado de 10 mililitros que tenía en total y hemos empujado para que quede solamente un volumen de 10 mililitros. Tenemos por lo tanto un volumen inicial de 10 mililitros y un volumen final, un volumen 2 de 5 mililitros.
Le redujimos a la mitad del volumen. Pero ¿qué va a pasar con la presión? La presión inicial era de 1 atmósfera. Todos estos datos que nosotros tenemos aquí en el ejercicio, vamos a irlo ingresando en nuestra tablita de datos. Volumen inicial, 10 mililitros. El valor que tenía la jeringuilla en un principio. Presión inicial, 1 atmósfera de presión. Volumen 2 o volumen final sería 5 mililitros. ¿A cuánto es lo que yo le reduje esta jeringuilla? Y la presión final es lo que yo desconozco. Para eso voy a utilizar esta fórmula base. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Lo que yo he variado es el volumen. El factor volumen 2 está multiplicando aquí, si ustedes ven, presión 2 por volumen 2, están multiplicando. Tengo yo que quedarme solamente con el valor de la presión 2. Por lo tanto, el volumen 2 tiene que pasar al otro lado con la operación contraria. Si aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y solamente le he dado la vuelta. Presión 2 está aquícito. Va a ser igual a presión 1 por volumen 1. Y todo esto va a dividirse para el volumen 2. Yo necesito averiguar cuál es la presión 2. Una vez que yo ya tengo esta fórmula, que ustedes también la encuentran en la guía de contenidos ya despejada, vamos a poner estos datos reemplazando la fórmula. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido para volumen 2. ¿Cuánto valía la presión 1? 1 atmósfera de presión. ¿Cuánto valía el volumen 1? La jeringuilla al principio tenía 10 mililitros. Ese es el volumen 1. Dividido toda esta multiplicación para el volumen 2. ¿Cuánto quedó al final? El valor de la jeringuilla, 5 mililitros. Se redujo a la mitad. Aquí yo hago solamente una operación matemática. Multiplico lo que me toca y luego ese resultado lo divido. 1 por 10 me ha dado 10, dividido para 5 me dio 2. Mililitros con mililitros se anulan al ser unidades de medida iguales y el resultado que me está preguntando de la presión va a darme por lo tanto en atmósferas. Observen, si nosotros bajamos el espacio, el volumen a la mitad de 10 mililitros a 5 mililitros, la presión subió exactamente el doble. Subió de 1 atmósfera a 2 atmósferas. La matemática aquí no nos miente. Tal como veíamos antes, es inversamente proporcional. Si se aumenta la presión, se reduce el volumen. Si se aumenta el volumen, se reduce la presión. Una vez que hemos terminado este ejercicio, vamos a ir a recordar lo que tenemos que hacer. Es momento de que ustedes tomen el control. En la plataforma, ustedes van a encontrar la actividad formativa 1, que esa es su misión para esta semana, completarla. Va a tener dos partecitas. La primera parte va a consistir en tener unas preguntitas. Preguntitas sencillitas, preguntitas en las que ustedes tienen que utilizar una palabrita, dos palabritas, respuestas teóricas basado en lo que hemos hablado, en lo que está en la guía de contenidos. Y en la parte 2 van a resolver casos reales, como los que tenemos aquí del inflador de llantas o del buceador y la burbuja. Ahí hay ciertos datos que nosotros tenemos que utilizar. Recuerden su entrenamiento. Si al subir la superficie, la presión va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la regla de Boyle nos indica que si la presión baja, la burbuja tendría que aumentar su volumen. Chequemos esta tarea. La tarea se entrega desde el 4 de mayo, que cae lunes, hasta el 10 de mayo, que cae domingo. Ustedes pueden ingresar, la descargan. Aquí yo la tengo listita. Si desean hacerlo, imprimir y después irlo llenando a mano, no hay ningún problema. Si desean escribir directamente esta parte en una hojita cuadros, tampoco hay problema.
La primera parte, como les decía, es una parte teórica en la que le pide usar una única palabra para poder responder. Según la ley de Boyle, ¿qué variable se mantiene constante? Ya hemos visto que hay temperatura, hay presión, hay volumen. ¿Cuál de estas era constante? Llenan ahí solamente la palabra que les pide. ¿Qué ocurre, según la ley de Boyle y Marriott, con el volumen si la presión aumenta? Ya sabemos que si la presión ha aumentado, el volumen se disminuye de ese gas. Y así tienen que ustedes responder esas 4 preguntitas. La segunda parte son ejercicios. Van a tener que convertir, en este caso, 27 grados centígrados a Kelvin. Ustedes van a poner el proceso tal como lo hemos hecho en la tercera diapositiva y el resultado. Y luego van a tener 2 ejercicios. Aquí tienen que leer el ejercicio. Vean cuáles son los datos que me está dando. Me está dando 400 mililitros de aire. Yo ya sé que eso es volumen. Tengo que anotar ahí. Me da una primera presión de una atmósfera. Y luego me dice, si se comprime el aire hasta un volumen de 200 mililitros, esto ya es un volumen 2. Pasó de 400 a 200, tal como en la jeringuilla. Pasaba de 10 a 5. Y asimismo me pide averiguar cuál es la nueva presión en atmósfera. Coloque los datos en el apartado, coloque la fórmula en el apartado, realice el procedimiento reemplazando estos datos en la fórmula y luego ponga la respuesta con la unidad de medida respectiva. Si me preguntan atmósferas, pongan atmósferas. Y lo mismo vamos a encontrar en la segunda parte, pero ahora averiguando el volumen. Cualquier duda, recuerden que vamos a despejar igual ejercicios en la clase en la noche. Ustedes van a encontrar aquí también la rúbrica. Solamente para recordar, ustedes tienen que descargar el documento de la actividad formativa 1, realizar los ejercicios, utilizar los números enteros para sus cálculos, transformar la temperatura de grados centígrados a Kelvin, calcular las presiones y volúmenes anotando los apartados de datos, fórmula, procedimiento y respuesta. Si usted solamente pone las respuestas en estas partes, no le sirve, no se va a hacer válido. Chequee la guía de contenidos para que pueda guiarse. Y por último, enviar la tarea hasta el domingo, medianoche. Ahí está la rúbrica de evaluación. Y tendremos también en la clase una insignia para quienes deseen participar en la misma. Que tengan un bonito inicio de la unidad 4.